José Carlos Díez, economista español, ha revelado los puntos clave que están impulsando un proceso de independencia en nuestro país sin que la mayoría de los ciudadanos sean conscientes de ello. Esta reveladora entrevista fue realizada en el canal de televisión de información económica Negocios TV. A continuación os dejo un resumen de dicha entrevista, la cual es de gran valor y recomiendo ver hasta el final. Placer, Binder, ¿cómo estás? Bueno, viene calentita la vuelta, ¿no?, del curso político, económico y sobre todo con ese cupo catalán. ¿Cómo está la situación en este momento? Pues yo he estado tranquilo en agosto para estar relajado, pero es que Pedro Sánchez, bueno, pero es que Pedro Sánchez, yo creo que está obsesionado en que le demos y le critiquemos, ¿no? Porque claro, ha convocado un congreso del partido, entonces él no está pensando en irse, como dijo, por amor, ¿no? O sea, es un obseso del poder y lo que va a hacer es que cualquier líder regional del PSOE, que ha habido 5 que le han criticado, si se quiere posicionar, tiene que ir al Congreso y posicionarse en el Congreso contra el líder del partido. Entonces, esto ya no es una broma, ¿eh? O sea, aquí yo creo que nos estamos jugando la democracia de este país, nos estamos jugando que el país siga siendo una unidad de mercado, o sea, España S.A., en donde cualquier empresario que venga a España puede hacer negocios en las 17 comunidades autónomas en un mercado de 48 millones de consumidores dentro de la Unión Europea, y lo que quieren los indepes, que están imponiendo la agenda a Pedro Sánchez del proceso y lo que no consiguieron con la independencia en el 17, es que dejemos de ser un país y que haya 17 países. Entonces, bueno, si ese es el juego, pues yo me voy a posicionar en contra. Bueno, ya estoy en contra, pero vamos, que se lo digo y que estén todos atentos. Yo voy a estar en contra de esto, pero básicamente no os enfadéis por mis hijos. O sea, yo quiero que mis hijos vivan en un país mejor y esto lleva al país a empobrecerse, a mis hijos y a todos mis hijos, ¿vale? Y dos, cualquier líder del Partido Socialista, no Pedro Sánchez, ¿no? Pedro Sánchez puede hacer esto porque el Comité Federal del PSOE se lo permite. Cualquier líder que vaya al Congreso del partido y a los congresos regionales y a los congresos provinciales y a los congresos municipales que apoye a Pedro Sánchez está apoyando la agenda de los independentistas. La agenda de Pedro Sánchez es la agenda de Esquerra Republicana y de Puigdemont, que le imponen en el Congreso y le imponen a Salvador Illa. Y los que estén en Galicia, en Castilla-La Mancha, en Aragón, en Castilla y León, ¿no?, lo que van a imponer es que sus comunidades, en un modelo de cupo y de 17 cupos para las 17 comunidades autónomas, como dice ahora la ministra Montero, van a llevar en caso de, por ejemplo, de Galicia y de Castilla-La Mancha, un 30% menos de recursos que tienen ahora. En el caso de la Comunidad Valenciana, de tu tierra, un 20% menos. Bueno, se acabó, ¿vale? Yo creo que ya no me voy a enfadar, pero esto va a ir en serio. ¿Pero crees que va a haber alternativa? Es decir, Paje, yo he contado esta mañana, es una de las opciones. Paje puede dar el paso adelante, lo tiene fácil. Sí, pero Paje tiene que... Es el único fuera de ella. Pero Paje tiene que dejar de hablar y empezar a actuar, ¿no? ¿Qué es actuar? Bueno, muy sencillo. No, pero primero, ¿no? Pedro Sánchez está incumpliendo los estatutos del Partido Socialista. Los estatutos están registrados en el Ministerio de Justicia y son de obligado cumplimiento. ¿En qué lo está incumpliendo? Incumpliendo. No ha llevado un acuerdo fuera del partido, de otro partido. A la votación, no lo ha llevado al Comité Federal, ni siquiera lo ha llevado a una votación de los afiliados. Pero ni siquiera el Comité Federal, ni siquiera el Comité Federal. Entonces, Emiliano García Paje puede ir a un juzgado de Toledo esta mañana y poner una demanda contra Pedro Sánchez y el Partido Socialista por incumplir sus estatutos, porque la ley le apoya. Entonces, vale ya de palabras, ¿vale? Y en el Congreso Regional, Paje tiene que hacer lo mismo que está haciendo Pedro Sánchez. Cualquier líder del Partido Socialista en Castilla-La Mancha que se posicione a favor de Sánchez y que defienda la agenda independentista del cupo catalán está anticipando que los castellano-manchegos van a perder un 30% de recursos. O sea, Castilla-La Mancha recibe 2.000 millones de euros más del sistema de financiación de lo que los castellanos-manchegos pagan en impuestos. Y eso es un 30% de sus ingresos. Y eso es un 30% de su sanidad, un 30% de su educación y un 30% de la dependencia. Cualquier líder del Partido Socialista de Castilla-La Mancha tiene que ir a su pueblo y explicarle a los castellanos manchegos que está apoyando un cupo catalán que le va a quitar un 30% de recursos a su pueblo, no a una cosa etérea, como dice Pedro Sánchez, no, a su vecino de al lado, a su madre, a su tío, a su primo, a sus amigos que iban en la peña de niños cuando estaban en el pueblo en las fiestas. Bueno, pues en esto nos estamos jugando, entonces vamos a hablar ya claro y vamos a dejarnos ya de cinismo, ¿no? Porque yo, a ver,
yo no me gusta Pedro Sánchez, pero lo que está haciendo se lo está permitiendo el Comité Federal del PSOE. Entonces, el culpable aquí es el Comité Federal del PSOE, que está elegido para supervisar y controlar al secretario general. Si el Comité Federal no cumple sus funciones, pues bueno, pues el partido se irá a la mierda, el país se irá a la mierda y no tendremos institucionalidad. Y los economistas sabemos que cuando no hay institucionalidad, y lo escribieron en un libro fantástico Acemoglu y Robinson, los países fracasan. Y Cataluña ha fracasado y es un desastre de comunidad autónoma, ya ha empobrecido a todos los catalanes porque los independentistas han incumplido la institucionalidad. Y ese es el problema de Cataluña, desde los últimos 10 años especialmente, ¿vale? Entonces, bueno, pues ya está, vamos a centrarnos. Se está intentando transmitir aún así el mensaje de que no es verdad que se tenga que pagar desde el resto de España una parte de los gastos que no quiere asumir Cataluña, además, ¿no? Tú ponías encima de la mesa, oiga, y pensiones y demás, ¿esto quién lo va a pagar? El resto, pero ¿esto qué es? Incluso ayer te nombraban, no te nombraban, pero te nombraban, es decir, ¿cuál es la polémica alrededor de ello y en ese artículo de La Vanguardia? Bueno, pues que La Vanguardia representa a las élites catalanas y las élites catalanas están permitiendo esto. Entonces, es que eso lo cuenta Acemoglu en su libro. O sea, los países y las regiones fracasan porque las élites son extractivas, porque las élites solo están pensando en seguir viviendo del poder, en seguir viviendo y teniendo beneficios del poder, en seguir manteniendo sus salarios altos, en seguir manteniendo sus casas en Pedralbes, sus masías en Girona. Bueno, ¿no? Se acabó. ¿Vale? Se acabó. Estamos hablando de los de no barris, estamos hablando de los pueblos, estamos hablando de la gente de Cataluña que tiene bajos ingresos. Este es un país, y esto no es culpa de Pedro Sánchez, que desde el año 2000, donde el mundo vive la mayor revolución tecnológica de su historia, ha tenido solo un crecimiento del 4% de su productividad. 4% en 25 años. Eso no es nada. Comparado con Francia o Alemania. Estados Unidos ha tenido un 40% de crecimiento de productividad, 10 veces más que nosotros. Estados Unidos lidera la revolución tecnológica y nosotros estamos fuera de la revolución tecnológica. En el largo plazo, los salarios de los ciudadanos catalanes y de los de toda España los determina la productividad. Entonces, el salario real en España es similar al del año 2000 porque la economía no va bien. No iba bien con Aznar, no iba bien con Zapatero, no iba bien con Rajoy y no va bien con Pedro Sánchez. Si hacemos este modelo, en los próximos 25 años estaremos muchísimo peor. Muchísimo peor, ¿vale? Porque lo que estás haciendo es romper la unidad de mercado, hacer el mercado más pequeño, y esto ya lo explicó Adam Smith en La riqueza de las naciones, el tamaño del mercado determina la productividad. Tú necesitas empresas tecnológicas que puedan escalar rápido para ser competitivas a nivel mundial. Si los mercados son muy pequeñitos, eso dificulta a tus empresas ser competitivas. Entonces, eso es lo que están pidiendo los independentistas. Ellos quieren la independencia y el PNV quiere la autonomía del País Vasco y Bildu quiere la independencia. Yo a los indepes les entiendo, es su misión. Al que no entiendo es a Pedro Sánchez, al que no entiendo es a Salvador Illa y sobre todo a los que no entiendo es a todos los que están en el Comité Federal del Partido Socialista que están incumpliendo un principio básico de la creación del movimiento obrero y del Partido Socialista, que es la igualdad de oportunidades, la meritocracia, la de que cualquier niño que nace hoy en cualquier sitio del territorio tenga las mismas oportunidades que tiene en función de su sitio y de su renta y de su sexo y de su raza. Eso lo pone la Constitución en el artículo 2 y eso es lo que está incumpliendo el Comité Federal del PSOE, Pedro Sánchez y Salvador Illa. Entonces, se acabó. Vamos, yo voy a estar muy beligerante con esto, ¿eh? Y fíjate lo triste que es esto, que puede cargarse todo este disparate, ¿no? El Partido Comunista y Yolanda Díaz, ¿no? que están más sensatos que el Partido Socialista. Puede dispararse hacia arriba, dices, en intención. No. Yolanda Díaz ha dicho que no va a aceptar este cupo. Vale. ¿No? Vale, pues ya está. Entonces, desde el año 78 el PSOE siempre ha sido más sensato que el Partido Comunista y el país ha ido bien y hemos tenido una izquierda centrada, ¿vale? Cuando el Partido Comunista es más sensato que el PSOE y Podemos es más sensato que el PSOE, Pedro Sánchez y sus acólitos en el Comité Federal tienen un problema porque te estás cargando el país. O sea, olvídate de que tienes que vivir y que tienes que llegar a fin de mes, que es en lo único que estás pensando. Él piensa en seguir en la Moncloa y ellos en cobrar. Estás cargándote el país, estás cargándote el futuro de mis 2 hijos y yo no lo voy a permitir. No lo voy a permitir. Voy a dejarme la piel en esto y voy dispuesto a morir en esto con lo que sea, ¿eh? Voy a muerte con esto. ¿Habrá alternativa en el Congreso?
No lo sé, hay institucionalidad, hay dos líderes que están gobernando, que son Barbón y Paje. Yo creo que se tienen que posicionar fuerte en sus regiones. Los dos han criticado duramente el cupo catalán y lo dan. La solución que está dando Sánchez de que vamos a ir a compensar a todas las comunidades autónomas es muy peligrosa. España, aparte que es falsa y no hay dinero para pagarla, pero a todas, ¿cómo lo haces? España ya tiene un déficit público del 3% y es estructural, no depende del ciclo, ¿vale? Entonces hay que tomar medidas estructurales para corregir el déficit. Ir a una compensación de lo que le estamos dando a los catalanes para el resto de comunidades autónomas supone 2 puntos de PIB. Eso es el déficit que ahora mismo hay en el sistema de pensiones. O sea, doblaríamos el déficit y el agujero del sistema de pensiones. Eso lleva a la deuda pública española a una situación de insostenibilidad y a un impago de deuda pública en los próximos 5 años. Y eso lleva a otra crisis como el 2012 y a un rescate. Y ya sabemos lo que pasó en el rescate. Hubo un recorte durísimo de sanidad y de educación. Cuando llegue el recorte que va a llegar, se va a hacer en las comunidades autónomas que no tienen el cupo, no se va a hacer en Cataluña. Se va a hacer en Castilla-La Mancha, se va a hacer en Asturias, se va a hacer en Castilla y León, se va a hacer en Valencia. Bueno, pues los líderes se tendrán que posicionar a favor de sus ciudadanos y de sus votantes. Sus votantes son los que le meten la papeleta en la urna el día de las elecciones, no es Pedro Sánchez. Pedro Sánchez es el que les pone a las listas para ir al Congreso y vivir de la política. Pero eso solo viven 100. El resto de militantes y de líderes del PSOE tienen que pensar en sus votantes. Para eso se creó el partido y para eso está la democracia. Hay democracia representativa porque los partidos piensan en los votantes. Si los partidos piensan en su líder y en ellos mismos para vivir, la democracia no funciona. Muchísimas gracias, José Carlos Díez. Vamos a ver entonces activo las próximas semanas. Bueno, no. De aquí a Navidades esto va a ser una batalla, Pero yo solo voy a decir un mensaje sin acritud. Este país venció a ETA y ETA mataba. ETA había un riesgo probable de morir con ETA, ¿no? Esto es más sencillo, ¿vale? Entonces vamos a unirnos todos y vamos a volver a conseguir hundir a estos independentistas y si Pedro Sánchez es el mamporrero de los independentistas, pues que acabe con ellos, ¿no? No lo vamos a permitir. Este es un país que ya venció a ETA y va a conseguir vencer esto. Yo estoy convencido, vamos, no sé si me veis, pero vamos a vencer aquí y vamos a conseguir que esto no se haga. Muchísimas gracias. Buen día y buen negocio y buena rentrée. Gracias. Un mensaje de Eva Villanueva alrededor de las vacaciones. Olivanova.